responsables. A partir de este momento, la economía dejará de ser una dimensión desconocida. Así que prepare su calculadora, abra su mente y evalúe las posibilidades de inversión. RCR Negocios presenta La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. ¿Qué tal, amigas y amigos, consecuentes oyentes de Radio Caracas Radio? Bienvenidos a La Otra Vía, que llega hasta todos ustedes gracias al respaldo que recibimos en la gerencia general de Jaime Nestares, y la gerencia de producción de Willy Arcaya, en la producción de La Otra Vía de Decio Italián. En control técnico hoy está con nosotros César Umbría. En la conducción y moderación, Ligia Perdomo, Aurelio Concheso y quien les habla, Edesio Brito Escobar. Les recordamos que si desean comunicarse con nosotros pueden hacerlo por laotravía@gmail.com, vía Twitter, @laotravía, @RCR750. Asimismo, les recordamos que en nuestro blog tienen ustedes la posibilidad de acceder a los últimos editoriales, último programa de La Otra Vía. Nos vemos por rcr.tv para quienes quieran vernos vía internet y haciendo uso de sus móviles inteligentes. Vamos por Periscope, @RCR750. Bien, y nosotros vamos, como todos los sábados, pues a analizar temas económicos y en esta oportunidad a echar mano de un evento que sucedió esta semana, que fue la Asamblea de Fede Cámaras, y en donde hubo una serie de intervenciones de parte de la dirigencia nacional del sector empresariado y que condujo a que Aurelio procesara el editorial de este sábado con base en este título: La asombrosa resiliencia del empresariado venezolano. Ya lo hemos tocado, de hecho lo tocábamos también cuando tuvimos con nosotros a Ricardo Cusano, que ya es el presidente formal de la federación, y también la semana pasada cuando tuvimos con nosotros al presidente de Profranquicia, Alejandro Viva. Pero bueno, Ligia, adelante. Esta semana, la cúpula empresarial venezolana, Fede Cámaras, celebró su asamblea anual en el contexto de los 75 años de su fundación. En el evento, no solo se renovaron autoridades en un ejercicio de democracia y de reemplazo periódico de quienes ostentan la más alta representación institucional. También, en virtud de la alta concurrencia de representantes de todo el país, se puso de manifiesto que los empresarios venezolanos, al menos aquellos que han logrado prevalecer ante los embates de unas autoridades cuya principal meta en la vida pareciera ser obstaculizar al máximo la producción privada de bienes y servicios para la población, tienen su vista fijada firmemente en la recuperación del país. Los asambleístas no se limitaron a ponderar las desastrosas cifras del desempeño de la economía venezolana, cifras de contracción que en su magnitud superan con creces las de países en el medio de conflictos bélicos de baja o mediana intensidad. Más bien, la mayor parte de sus deliberaciones se centraron en analizar las formas como los esfuerzos de la actividad económica privada pueden rescatar a Venezuela del foso en que la ha asumido el llamado socialismo del siglo XXI. Esos esfuerzos, indicaron, no se limitan solamente a invertir para rescatar los niveles de actividad económica de la otrora próspera economía nacional, sino que además tendrán necesariamente que centrarse en acciones para reponerse y superar con creces del rezago tecnológico que ha producido el hecho de que en estos 20 años de socialismo del siglo XXI, el mundo capitalista avanzara hacia el siglo XXI, mientras nosotros retrocedíamos en camino del XIX. Requerirá también entender que será necesaria una nueva forma de relacionarse con el Estado, con sus trabajadores y con quienes consumen los bienes y servicios que ellos producen. La forma de enfrentar estos retos fue lo que ocupó la mayor parte del tiempo de los asistentes. En ese sentido, hay motivos para el optimismo. El optimismo viene dado por la resiliencia y capacidad de sobrevivir en uno de los ambientes económicos más hostiles que conoce el mundo contemporáneo. Para mantener sus puertas abiertas con niveles de demanda que se iban contrayendo año a año ante un Estado cuyo signo más palpable es el intervencionismo feroz, los empresarios venezolanos han tenido que innovar, inventar y reaccionar de manera casi instantánea a cambios de reglas de juego. A eso hay que añadir la contracción adicional de demanda de los meses recientes y en momentos cuando algunas empresas se encuentran trabajando por debajo del 10% de su capacidad instalada en virtud de la menos que brillante idea del Ejecutivo de estrangular
la hiperinflación por la vía de la eliminación para efectos prácticos del crédito. ¿Cómo lo hizo? Incrementando el encaje bancario legal excedentario a 100%, sin tomar una sola medida complementaria que corrigiera los enormes desequilibrios que ha causado el propio gobierno. A los empresarios que han tenido que desenvolverse en este ambiente hiperhostil, no hay que darle muchas charlas de gerencia de crisis. Ellos son la propia expresión de quienes están preparados para gerenciar la crisis más aguda, y sus casos algún día servirán como ejemplos para estudios de escuelas de negocios donde sesudos profesores de sus cómodas torres de marfil dictarán cátedra acerca de cómo comportarse en medio de semejante huracán, pero ya cuando el huracán haya pasado. Quienes desde la perspectiva de haberlo experimentado en carne propia, sí estarán en condiciones de contribuir de manera eficiente y optimista a la recuperación de la economía venezolana que irremisiblemente vendrá, serán estos empresarios de hoy, forjados en el crisol de uno de los entornos económicos más hostiles que se conozcan. Bueno, todo el que quiera hacer un posgrado de gerencia económica o de negocios tiene que venirse a Venezuela, ¿no? Bueno, yo creo que va a tener que estudiar lo que pasó acá una vez que hayamos salido de este desastre en que nos encontramos. Pero yo realmente quedé asombrado de la actitud del empresariado venezolano, una actitud de optimismo en que las cosas van a cambiar y la economía venezolana se va a rescatar y va a volver a resurgir de las cenizas. Porque en esa asamblea no es que había empresarios de Caracas, es que había empresarios del estado Zulia, que está sumido en el más terrible de los problemas de servicios públicos, empresarios de Guayana, de todo el país. Estaba representado todo el país y en una concurrencia que a mí personalmente me sorprendió con una actitud que creo que también es meritoria. Los empresarios no están pensando en, déjame ver cómo sobrevivo, no, están mirando más allá, lo que todavía existe. Están mirando más allá porque entienden que Venezuela solamente va a poder echar para adelante si entra en los términos de una nueva economía. Hay una serie de cosas que en el pasado existían en el empresariado que hoy han dejado, siempre las habrá ciertas manifestaciones de ello, pero han dejado de existir como norma. Los empresarios hoy en día no esperan nada del Estado. Lo único que esperan del Estado es que no moleste mucho y que se dedique a 3 o 4 cosas que debería hacer cualquier Estado medianamente eficiente. En el pasado eso no era así. En el pasado hay que reconocer que prácticamente todos los venezolanos teníamos una mentalidad que por ahí se dice que es rentista, pero más que rentista es asistencial. O sea, el Estado es el que me va a resolver a mí los problemas. Ahora hay un consenso general de que el Estado no es el que me los va a resolver, sino el Estado es el problema. Y que el país tiene que relanzarse sobre otras bases. La primera de las cuales, por supuesto, es inversión privada. Pero no inversión privada como la hemos visto, repito, siempre en el pasado, que la Corporación Andina de Fomento me va a dar créditos blandos para que yo monte mi industria. No. Aquí va a haber que buscar capital de verdad, capital de riesgo en serio, y eso los empresarios lo entienden. Igualmente, lo que en un tiempo eran, digamos, conflictos intersectoriales en cadenas de producción, se ha desvanecido y lo que la nueva norma es la cooperación intersectorial en la búsqueda de nuevas tecnologías que nos permitan competir con un mundo que, como decimos en el editorial, nos ha pasado, no es que nos ha pasado de alto, no es que el tren salió de la estación, es que nosotros somos un tren que va en dirección contraria. Entonces, si un tren avanza y el otro va en dirección contraria, sencillamente la distancia entre los dos se va multiplicando mucho más rápido que si el otro estuviera estático. Entonces, entendemos que los empresarios, de que precisamos de actualizarnos tecnológicamente y pensar en lo que está pasando en el mundo con nueva economía. Por ejemplo, doy un solo ejemplo que todavía tenemos tiempo para ello. En Venezuela se montaron una serie de industrias que se llamaban básicas, que parecía que teníamos ventaja comparativa en ellos porque eran energía intensivas, es decir, requerían gran cantidad de energía
para transformar los productos, y Venezuela tenía una superabundancia de energía petrolera, de agua e inclusive solar. Pero en ese momento se pensaba en el agua y la termoeléctrica. Pues bien, eso hay que repensarlo, porque lo que antes era un atributo tiene una limitante en el mundo, mirando al futuro de lo que queda de siglo y más allá, que es el calentamiento global. Claro. Y con el calentamiento global, los paradigmas de energía intensivo han cambiado. Y fíjense un problema que tenemos. Guayana se montó con esa idea, pero volver a prender Guri cuesta como 800 megas de electricidad. 800 megas, lo que ya quisiera tener Maracaibo para poderse alumbrar. Y volver a prender toda Guayana, incluyendo las alumínicas, requiere 2000 megas, que es lo que consume la Gran Caracas y una parte del centro del país. Entonces, estos nuevos paradigmas requieren otra forma de pensar, y los empresarios están en sus estrategias mirando en esa dirección. Y yo creo que es una de las fortalezas que tiene el país, como lo es también el relacionamiento que los empresarios están buscando con eso que llaman la diáspora. La diáspora tiene muchas caras. La diáspora tiene una cara de desespero, de gente que sale caminando por la frontera, pero tiene una cara, quizás el inicio de ella, de el mejor talento de nuestra juventud, con conocimientos técnicos y con espíritu empresarial, que se está desenvolviendo con éxito en múltiples países, pero que no han perdido la conexión con su madre patria. Y cómo hacer que eso se vuelva una fuerza en la reconversión del país es otra de las cosas que se estudió que se discutió en la Asamblea, y de la cual los empresarios están conscientes. En fin, creo que hay una serie de razones para ser optimistas, siempre hay razones para ser pesimistas. Yo podría mencionar dos que deberemos discutir en este programa, como ahora la obsesión de este mal llamado gobierno por sacar reales de donde sea. Y ahora resulta que para montar una ferretería hay que poner 25 o 30 mil dólares solamente para registrarla, que es todo lo contrario de lo que habría que hacer si se quiere incentivar. Exacto. Pareciera que hay alguien en este gobierno que tiene la misión de recoger todas las políticas fallidas, todas las políticas económicas equivocadas que pudieran existir en el mundo, para tratar de como conejillo de indio, aplicárselas a los venezolanos. Sí, Aurelio, yo quería preguntarte, hablas de optimismo, hablas de que el empresariado en general está consciente que debe actualizarse, básicamente desde el punto tecnológico, pero cuando uno habla de tecnologías, obviamente siempre estamos hablando de grandes inversiones. Ese optimismo que tú notaste en ese ambiente durante la asamblea, ¿está casado necesariamente a un cambio del sistema político que tenemos ahora, o hay la disposición a empezar a hacerlo desde ahora, aunque los riesgos siguen estando ahí vigentes, ¿no? Como bien tú lo dices, uno, por ejemplo, es la voracidad fiscal que ha demostrado en los últimos meses el gobierno, y que va en contra de la iniciativa, por supuesto, privada para poder invertir? No, está casado totalmente con un cambio de la forma de gobernar al país. Tú tienes toda la razón, porque efectivamente hacen falta inversiones masivas, pero hacen falta muchas inversiones pequeñas y algunas inversiones muy grandes. Y hace falta, sin duda, la ayuda de los multilaterales. De hecho, eso está sucediendo fuera de cámara. Bueno, fuera de cámara estamos hasta nosotros, porque a nosotros nos cortaron la señal abierta. Pero está sucediendo porque las multilaterales están recibiendo insumos de lo que es el Plan País, y semana por semana están estudiando áreas de la economía para poder, en su momento debido, dar la ayuda que permita, como permitió en su momento el Plan Marshall con la Segunda Guerra Mundial, volver a relanzar el país. Pero eso no va a ser suficiente. Aquí no va a venir dinero de las multilaterales y de 3 o 4 regalos de países para que algunos sencillamente se sienten sobre sus laureles y se agarren esos reales, por así decirlo, o lo dispersen de una forma demagógica. No. Eso van a ser solamente cosas que, si se concatenan con reducir lo que se conoce como el riesgo país, es decir, lo que tú acabas de mencionar, el riesgo de hacer negocios en Venezuela por políticas económicas, por políticas gubernamentales de repente totalmente descabelladas. Si eso no se reduce, aquí no va a venir las inversiones. Por eso es que esto es todo un conjunto de cosas que hay que hacer de manera compasada,
Pero uno de los factores más importantes, repito, es el empresariado, porque o van a invertir sus dineros o van a conseguir inversionistas que los acompañen a ellos para desarrollar sus proyectos, y esa es la única forma que va a entrar dinero a este país de ahora en adelante. Aquí nadie le va a regalar dinero a Venezuela, y mucho menos a gobiernos díscolos o gobiernos demagógicos. Ligia, quienes desean comunicarse con nosotros, ¿cómo lo pueden hacer? Pueden hacerlo a través de la cuenta de Twitter, es @laotravía, y a través del canal de YouTube de la estación, que es RCR 750. Vamos a una pausa y ya venimos con más de La Otra Vía a través de Radio Caracas Radio. Usted escucha La Otra Vía, una forma ligera de entender la economía. Por RCR Negocios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. K-Export te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info@kexport.net o llama en Panamá al 507-6020, 507-1927. En USA, 1305-514-2500. K-Export cubre todo el territorio nacional. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR Negocios les está presentando La Otra Vía con Edesio Brito y Aurelio Concheso. Ligia Perdomo, que está con nosotros pues atendiendo sus mensajes para que ustedes se incorporen a esta conversación que vamos a ir ampliando en la medida que vayamos avanzando, ¿no, Ligia? No tenemos hasta ahora nadie. Creo que la gente todavía no se ha terminado de levantar hoy. Recuérdale, entonces, lo que deseen Sí, comunicar. les recordamos igual que se pueden comunicar con nosotros a través de la cuenta de Twitter, @laotravía, y a través del canal de YouTube de la estación, que es RCR 750. Saben que mientras Aurelio hacía sus reflexiones con base en el contenido de la editorial y tú le hacías tu pregunta, Ligia, yo recordaba una lectura hace pocos días de lo que está pasando entre China y Hong Kong, ¿verdad? En Hong Kong hay una situación bien complicada en este momento, bueno, porque es que Hong Kong es y no es chino, ¿no? Viene de una autonomía acordada con los ingleses, y bueno, los chinos han querido, por supuesto, ponerle la mano a Hong Kong de la forma como se acostumbra en los regímenes comunistas. Y inevitablemente, cuando uno oye la reflexión sobre lo que está planteando el sector empresarial, y tú caes en tu planteamiento, Ligia, obviamente uno tiende a pensar en esto, porque es que el problema no está en este momento, es político, y hay también, y lo percibe uno a partir del contenido de la última Constitución, una inquietud fundamentada en lo ideológico. Y es cuando entonces se cae en si realmente pudiéramos salir del problema que tenemos en este momento, cuando de repente hay un grupo de venezolanos que se están tratando de entender por allí, por Barbados, de lo que vamos a hacer a partir de ahora, pero hoy uno se consigue al presidente de la República diciendo que aquí él no va a aceptar ni que se chantajee, ni que los diálogos se conviertan en un procedimiento que los saquen a ellos de donde están metidos. Entonces, O sea, del poder, quieres decir. Es decir, o sea, a mí me da la gana de estar aquí y a mí nadie me saca. O sea, por mí, en mi nombre, pueden ir a hacer reuniones, pueden hacer conversaciones, pero aquí no va a haber nada que nos cambie. Entonces, definitivamente, ¿Cuál es el sentido entonces de ir entonces, ¿qué sentido tiene conversar? plantearle a los venezolanos, a 28, 30 millones de venezolanos, que aquí hay una voluntad de dialogar, de buscar una salida,
Pero sin embargo, quienes deberían estar no en la obligación, sino en la disposición de cambiarlo, sencillamente dicen no. Sencillamente. Bueno, pero fíjate, entonces uno dice, bueno, los empresarios, no, pero es una cuestión, Aurelio, es la realidad. O sea, nosotros no podemos salirnos del esquema de la realidad que estamos viviendo. Es válido, es loable que el sector privado definitivamente esté dispuesto a jugársela. Pero cuando tú tienes a unas autoridades que se resisten a revisar lo que nos está pasando y la necesidad precisamente de crear condiciones para que esa gente que está dispuesta a cambiar su situación en este momento no consiga vías de salida, ¿no? Bueno, pero primero que nada, para poner las cosas en su justo lugar, en Barbados no hay un diálogo. En Barbados hay una negociación. Cuando hay una situación de rehenes, lo que llaman la policía es al negociador. Una persona que negocia con los que tienen los rehenes. Eso es una negociación. Y nosotros somos rehenes de un gobierno que le podemos poner con razón todos los epítetos que queramos. Pero lo que hay es con ellos una negociación de nosotros los rehenes con ellos. No es un diálogo, es una negociación. Y en la negociación las reglas son un poco distintas a las que pueden ser las reglas de un diálogo democrático. Obviamente que el presidente de la República, que tiene un conjunto de gente que lo apoya en este gobierno de fuerza, pero que obviamente también están divididos porque hay radicales, no tan radicales y menos radicales, tiene que, cuando habla, tratar dentro de las reglas que le impusieron a la negociación, decir lo que pueda a su gente. Pero si nosotros no vamos a dejar de llevar por eso, o nos vamos a dejar llevar por los radicales del otro lado, que le disparan a diario a Guaidó y al esfuerzo de tratar de sacarnos de este foso, bueno, entonces sencillamente no estamos haciendo nada útil, sino jalarnos los pelos, ¿no? Y eso no resuelve nada. Porque está visto que no resuelve nada porque llevamos 20 años haciéndolo y todavía están estos señores aquí. Entonces, la forma de hacerlo pareciera que tiene que ver con negociar con quienes nos tienen rehenes a ver si hay espacios para que esa situación cambie. Y luciera que con el apoyo mundial que hay para estas cosas, esa es la dirección en que se va. Yo personalmente tengo que confiar en los negociadores de la Venezuela que viene, porque de lo contrario, entonces vamos a terminar haciéndole el juego a quienes mantienen su control sobre el poder. Y por eso es que los empresarios están optimistas, porque entienden que esto no va a poder continuar en los términos en que está. Nadie espera que este gobierno haga nada que nos ayude a que la situación cambie, pero todo el mundo espera que haya un cambio en quienes conducen los destinos del país por la vía de ser los gobernantes. Y en ese sentido, hablando de optimismo, el señor Juan Cerrada nos escribe vía Twitter y dice: vivo en Filadelfia, estoy dispuesto a regresar e invertir mis ahorros de 15 años, pero con reglas claras. Registré una franquicia de limpieza y solo demoré 2 días para conseguir permisos, licencia, seguro, etc. Ya tengo algo de inversión en Venezuela. Aspiro a progresar allí. Y actualmente dejo $20,000 anuales a este país en impuestos, que bien estoy dispuesto a pagar en Venezuela. Bueno, eso es la mejor prueba de que así es que hay que ver las cosas y no sencillamente lamentándose porque Maduro dijo 4 disparates ayer, ¿no? Porque realmente hacia esa dirección va la cosa y yo creo que ese comentario de ese oyente desde el exterior nos da una idea de la fuerza que tiene y va a tener la diáspora en el rescate de este país, porque esas personas están viviendo en países donde las reglas de juego se respetan. Yo oí ayer en un foro en que yo era uno de los que estaba exponiendo, otro expositor mencionó una cosa: él tiene 2 nietos, los 2 de 7 años. Uno vive en Madrid y el otro vive aquí en Caracas. Al de Madrid le están dando en el currículum clases de robótica. Al de Caracas le están dando clases de la biografía de Simón Bolívar. ¿Quién va a estar más preparado para el siglo XXI? Entonces, esa riqueza de experiencia
que está adquiriendo la diáspora venezolana y probando, por cierto, que con las reglas de juego de economías de mercado, como el señor que habló, pueden registrar compañías, prosperar y mantenerse, eso es una fortaleza que se va a volver hacia adentro al país en el momento en que los venezolanos encontremos la llave para que la situación de rehenes en que estamos cambie. Dos comentarios. ¿Cómo evitar que un disparate, como lo calificas tú, Aurelio, dicho por el presidente, no tenga peso e importancia en este momento? Esa es la primera cuestión. Y la segunda es que me lo hacía saber ayer una persona que nos escucha y que luego tiene un criterio distinto en algunas cosas nuestras, de las que nosotros planteamos acá. Me decía, no hay que dialogar, lo que hay que colocar la Constitución y ponerla en vigencia y acatarla y respetarla. Es posible que muchas personas no le den importancia a la Constitución, pero es que en los países hay que establecerle respeto a las normas que rigen justamente la convivencia. Si nosotros sencillamente desestimamos la importancia de la Constitución y comenzamos a imponer criterios individuales, que es lo que nos viene haciendo mucho daño ante muchas situaciones, entonces definitivamente lo que hay que hacer es bajar a Santa María del país o alquilar el país a otra. Es decir, aquí cada quien, Aurelio, cada quien tiene libertad legítima en hacer una reflexión con respecto al problema que está viviendo en Venezuela. Bueno, y si nosotros no podemos descalificarlo a priori, porque creemos que la gente está desesperada. El que tiene negocio está desesperado porque ahora tiene que pagar impuestos en petro. Es decir, subir una Santa María en Venezuela es someterse a la fuerza a que tiene que ahora pagar impuestos en petro, por ejemplo. Y cuando tú dices cuánto produces tú para mantener tu negocio, dices, mira, yo no tengo cómo producir para pagar estos impuestos, pero me lo están imponiendo. Bueno, entonces debe cerrar el negocio, ¿no? De acuerdo con esa lógica. Pero déjame decirte una cosa. Eso de la Constitución que tú acabas de decir, ¿cuántas constituciones ha tenido Venezuela en 200 años? 27. 27. ¿Cuántas constituciones ha tenido Inglaterra en 1000 años desde que Inglaterra empezó a respetarse el imperio de la ley? Ninguna constitución. Ninguna. Lo más cercano a una constitución fue la Carta Magna, que no es una constitución, sino que fue una imposición de los varones de aquel entonces, que eran los que producían riqueza, es cierto, con trabajo esclavo, lo que tú quieras, pero eran los que producían la riqueza y que tenían que pagarle tributos al rey. Y le impusieron al rey unas condiciones porque ellos eran los que pagaban tributos. Entonces, no son las constituciones de papel las que resuelven el problema de que una sociedad pueda ser próspera y pueda haber un ambiente de imperio de la ley. Es el imperio de la ley y el pacto social en el cual la gente está de acuerdo a cumplir el imperio de la ley. Aquí la Constitución del 61 se la llevaron en los cachos en el 99, con una minoría, por cierto, porque nunca hubo una mayoría absoluta que votó por ella, y no habían terminado de instalarla, que estaban empezando a violarla los mismos que la habían promovido. Y entonces ahora no sabemos qué constitución tenemos, qué no constitución. Hay una asamblea constituyente que se eligió de forma dudosa, que todos los días hace lo que le da la gana. Entonces, los papeles no cuentan, lo que cuenta es que el pacto social, el pacto de una sociedad a respetar el imperio de la ley, eso es lo que de verdad hace que los países sean prósperos. Eso es lo que ha hecho, y esa filosofía, si tú quieres, anglosajona en Hong Kong, es lo que ha hecho que Hong Kong haya resistido los embates de lo que hoy en día es el segundo país más poderoso del mundo, ¿verdad? Donde todavía los hongkonianos, si así se llaman, están tratando de que el imperio de la ley siga siendo lo que los administre a ellos. Ligia. El señor Marcos Moncada, a través de la cuenta de Twitter, nos dice, ¿podrían explicar cómo el dólar paralelo aumentó tanto esta semana si existe un encaje legal del 100%? Bueno, yo te subiré una cuestión, Aurelio. Vamos a una pausa y cuando vengamos entonces ampliamos. Sí. Vamos a la pausa y ya venimos con más de La Otra Vía a través de Radio Caracas Radio. Por supuesto, nosotros agradecemos a todas las personas que se están comunicando con nosotros y que nos permiten ampliar los temas que estamos abordando esta mañana en La Otra Vía a través de Radio Caracas Radio. Existen muchas maneras de sacarle provecho a la economía sin estrés y todas están en La Otra Vía por RCR Negocios. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Gustavo Ríos, este y todos los domingos a través de la web en rcr.tv, en YouTube RCR750, en Periscope @RCR750 y Tuning RCR750, el programa legendario de la radiodifusión venezolana, Hipovisión, todos los domingos a las 7 de la mañana. Conéctese a la emoción del hipismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. Haga de la economía su mejor aliada y explore sus posibilidades de inversión en La Otra Vía por RCR Negocios 750 AM. Continuamos nuestra conversación sobre temas económicos esta mañana a través de Radio Caracas Radio. En La Otra Vía, Ligia tiene... Habíamos dejado en el Sí, aire un una planteamiento. pregunta que nos hizo Marcos Moncada a través de nuestra cuenta de Twitter, @laotravía. Él preguntaba si podríamos explicar cómo el dólar paralelo aumentó tanto esta semana, si existe un encaje legal de 100%. Bueno, aumentó por lo siguiente, porque subió. Eso es una explicación. No, pero hablando en serio, el gobierno ha restringido la emisión de dinero sin respaldo, pero la ha restringido no quiere decir que la ha eliminado, porque sigue emitiendo alrededor de un 5 a un 7% intersemanal de dinero sin respaldo. Eso acumula alrededor de 20% intermensual. Hace unos meses eso era 70, 80 y hasta 100%. De manera que lo ha reducido algo. Y hay una parte que va a ese encaje excedentario de los bancos, pero otra parte se va filtrando en la economía en transacciones que se empiezan a hacer entre particulares, tanto de cambio de moneda como de otras cosas. Por ejemplo, empieza a haber situaciones en las cuales el comerciante a sus clientes habituales le da un crédito de unos días, por muy pocos que estos sean, y dice, bueno, hazme la transferencia mañana, ¿no? Y pareciera mentira, pero esas pequeñas cosas te van absorbiendo parte de la emisión de dinero que no va al encaje, porque eso está en la cuenta del proveedor o del comerciante y no está debitado todavía en la cuenta del cliente. Entonces por ahí se empieza a entrar una liquidez y hay otra liquidez que empieza a entrar porque la cantidad de circulante dólares en la economía lentamente está aumentando. Hay más dólares en circulación en la economía hoy de lo que había en enero. Y usted lo ve porque gente está dando propina en dólares. Sí, Esto señor. pasaba, por cierto, cuando había control de cambio en México en los años 80, que se dieron cuenta que el control de cambio no era la forma El tequilazo, resolver los era problemas. la época del tequilazo. No, el tequilazo fue en los 90. Esto fue en el 80, ok, cuando cierto, la gran crisis, sí. que México fue el primero que entró en la crisis de deuda en el año 82. Y ellos nacionalizaron la banca, estatizaron la banca y pusieron un control de cambio férreo. Pero encontraban que entraba circulante a la economía. ¿Y cómo entraba? Bueno, muy sencillo. México tiene una gran industria turística, venían americanos, y las propinas y muchas de las cosas que pagaban, almuerzos y esto, lo hacían en efectivo. Y ese dinero entraba a circular en la economía sin estar en las cuentas del Banco Central. Entonces, aquí es muy difícil medir cuánto de eso está entrando en pesos o en dólares, pero definitivamente hay más dólares en la economía, probablemente hay más pesos también, y todo eso, mira, la economía va buscando sus caminos, Sí, o sea, buscando su son cauce. riachuelos que Sí. van buscando su cauce, y esa medida disparatada de 100% de liquidez, esa es una medida que no tiene vida, sobre todo si quien puso ese freno en el carro simultáneamente tiene el acelerador todavía pisado, no tiene la chancleta a fondo, pero todavía pisa el acelerador con 20% de emisión monetaria mensual. Ligia. Si José nos escribe, soy cubano y mi esposa es venezolana, y también estoy dispuesto a invertir en Venezuela cuando haya un nuevo gobierno.
Así es. Yo creo que la sorpresa va a ser grande y yo creo que el rebote de Venezuela va a ser grande. Pero ahí, con todo lo que pudiera sonar optimista, lo que yo planteo, ahí hago una caución. Si los venezolanos, en una nueva circunstancia, con una apertura hacia una economía de mercado, mantenemos el comportamiento ciudadano que hemos tenido durante muchas décadas, no solo estas 2 décadas fatídicas, sino desde antes de las décadas. Recuérdense de aquello que llamaban el venezolano está barato. Sí, Si nosotros mantenemos esa actitud y no tenemos una actitud crítica hacia nuestros gobernantes, como la que, por cierto, han asumido muchos países latinoamericanos. Perú es un buen ejemplo. En Perú hay una economía de mercado vibrante, hay elecciones cada 4 años, pero los gobernantes no se comportan, pareciera que no han aprendido. Y fíjese lo que ha pasado en Perú. Yo creo que de los últimos 5 presidentes están indiciados todos. Bueno, hasta Alejandro Toledo le acaban de echar el guante a Toledo allá en California. Pero bueno, ¿qué quiere decir eso? Que hay algo de justicia que está funcionando. El señor Ugaz, que fue el que recuperó parte del dinero robado por Fujimori, fue después presidente de Transparencia Internacional. Y entonces en la sociedad peruana hay como un pacto de que no dejar que la pillería sea la que funcione. Ahora tienen un presidente que al parecer es un hombre serio, un hombre que no había estado tanto en la política, sino más bien un tecnócrata, y luce que está enderezando las cosas. Pero se pueden tener malos gobernantes. El problema es que esos malos gobernantes tienen que recibir su debido retribución o castigo cuando se comportan mal o cuando meten las manos en las arcas públicas. Ligia. Elba Beatriz Fajardo dice: en Estados Unidos se paga la mitad del salario en impuestos. Venezuela es una buena plaza para invertir con reglas claras. Bueno, claro, pero aquí la parte tributaria nuestra, Aurelio, no es precisamente un elemento de atracción para invertir con respecto a los demás países de América Latina, porque aquí hay el parafiscalismo, y perdonen ese término que se me acaba de ocurrir, pero ¿cuántos parafiscales aquí? Bueno, aquí hay... por eso es que estamos como estamos, pero están hablando de con reglas claras. Lo que quieren decir cuando hablan con reglas claras es con reglas racionales, ¿no? Sí, clara, estas son reglas claras. El Sarén acaba de hacer una regla clara. Necesitas $25,000 para montar una ferretería, $7,000 para montar un kiosco y $50,000 de registro, de gasto de registro para montar un supermercado. Esas son reglas claras, son reglas alocadamente claras. Bueno, hay una regla muy clara que no se difunde fácilmente, ¿no? Pero que lo conocemos algunos que transitamos, que andamos a pie por Caracas. Los miércoles los buhoneros no pueden trabajar. Y uno pregunta y dice, ¿por qué un buhonero no puede trabajar en Venezuela los días miércoles? Y dice, no, porque ese es un día que se supone que cambian las guardias policiales que están en las calles. Y son justamente los que revisan la mascada que reciben de parte del buhonero. Aquí se habla de que tenemos 7 millones de buhoneros a nivel nacional en este momento. Y no hay manera de que alguien le cobre un bolívar o $1 a un buhonero para que el fisco reciba algo, ¿no? Entonces, a quien persiguen, a quien golpean y a quien maltratan es el que tiene un negocio formal. Pero al otro, que es el que alimenta a toda esa estructura gubernamental mafiosa que está en la calle, eso sencillamente lo que tiene que tener en cuenta es que los miércoles no se trabaja, ¿no? Pero todos los días usted puede trabajar y uno ve con verdadera pena y con verdadera tristeza y con molestia cómo es que los policías se mueven entre los buhoneros que están en las calles venezolanas para poder estar ahí y para que estén en libertad de no tener que pagar impuestos, ¿no? Dígalo, Ligia, o no tiene nada. A ver, aquí dice, les denuncio que en Maturín, en el centro comercial Monagas Plaza, la alcaldía cerró el 90% del comercio. Las multas para abrir son imposibles de pagar. Ahí tiene. La denuncia la hace el usuario R. Cadenas en la cuenta de Twitter. Ahí tienes una cuestión. O sea, el propio Estado crea una estructura que se encarga de impedir que aquí haya un negocio formal, ¿no? Bueno, tú sabes que hay un debate permanente entre nosotros los venezolanos sobre si eso que acaba de describir Ligia y reportar el oyente desde Maturín es premeditado para acabar completamente con el sector privado, la otra instalar parte.
Y hay dos ideas. Hay quienes dicen que sí, esto es premeditado, esto es un plan para desguazar por completo. Acabar con la empresa privada. Sí, acabar con todo. Y establecer un nuevo régimen en que sean los militares los que sean dueños de todo, o que sea el comunismo y no sé qué cuento, ¿no? Bueno, eso es una idea y pudiera ser razón. Yo tengo otra tesis. Yo tengo la tesis de que esto es marxismo, pero es marxismo de Groucho Marx. No sé si los más jóvenes no se acuerdan. Había 3 cómicos americanos que todavía se ven las películas viejas, los hermanos Marx, que todo lo hacían al revés, ¿no? Y Groucho Marx, uno de un tabaco bien grande, era como el jefe del grupo de hermanos. Era el gran pensador. Y esta gente son seguidores de Groucho Marx, porque ellos, cualquier cosa que hagan, es para empeorar la situación, no para mejorarla. Ese alcalde de Maturín, la verdad que lo que merece es el premio Groucho de la semana, el premio marxista, Groucho marxista de la semana. Porque en una ciudad donde el desempleo debe andar, qué sé yo, pues la industria petrolera está paralizada, debe estar por 60%, no se le ocurre nada mejor que paralizar al comercio, que es uno de los pocos empleadores que quedan. Sí. Entonces, bueno, yo creo que... Es más, ¿por qué no instituimos aquí en la otra vía el premio al marxismo? Y entonces identificar quién Groucho es el que Marx de la merece semana. sí, pero el marxismo de Groucho Marx, el premio Groucho Marx de la semana, a ver quién se lo lleva. Esta semana yo creo que están compitiendo los del Sarén con el alcalde de Maturín, ¿no? Los del Sarén con Pero lo del Sarén había sido ya la semana anterior, ¿no? Eso se conoció de la semana anterior. Pero es que eso no se va a detener. No, claro que Eso no, se va a evidentemente detener no. Porque Pues. es que no tienen dinero. Si no tienen dinero y están inventando cualquier sistema para arrancar en los bolívares que tengan, bueno, los bolívares los que puedan sacarle, ¿no? ¿Quién va a invertir en una ferretería si tiene que pagar $25,000? De entrada, exacto, de entrada sin saber cuál va a ser, exactamente sin saber cómo van a ser tus ventas. ¿Y tú crees que alguna municipalidad en Venezuela hace una evaluación previa de cuánto puede favorecer o afectar a un comerciante? En absoluto, ¿no? Su problema es numérico, porque al fin y al cabo, aquí con el nivel de desempleo que tenemos y la importancia que es tener contenta a alguna gente y a otra ¿cómo se dice? Sumisada, no sé ni cómo llamarlo, ¿no? Sometida, entonces cualquier cosa es posible, ¿no? Y uno ve también cómo se hacen las gestiones, porque tú puedes tener el control de una alcaldía y políticamente el control lo puede tener otro partido, otro grupo, y sencillamente eso lo ignoras. Entonces tenemos una anarquía absoluta. Además de la anarquía, también lo que te crea es más corruptela, porque evidentemente siempre habrá funcionarios del Sarén que por debajo de cuerda tú dices, bueno, me das tanto a mí, mucho menos, y yo te registro esto como si lo hubieras pagado completo. O sea, siempre es, además de la anarquía, pues la corruptela que siempre está de por medio con todas estas intenciones de aumentar el poder del fiscal y no fiscal, porque en este caso es de registro igual, pero de poder obtener dinero de cualquier manera, pues. Sí. En todo caso, Aurelio, el comienzo de esta conversación de hoy fue montada en el editorial tuyo. Y definitivamente para Ricardo Cusano, para Felipe Capozolo, para Adán Celi, Michelena, para todos los que están al frente de los organismos empresariales a nivel nacional, tienen una gran tarea, y es hacer posible que su discurso de esta asamblea en esta semana en Fedecámara se convierta en un discurso del dirigente empresarial, indistintamente de la posición donde esté en el país. Si no es un problema de 4 o 5 personas, o aquí cambiamos de pensamiento con respecto a lo que significa defender el derecho a hacer una economía con base en unas normas transparentes, que es la formalidad del trabajo humano, o definitivamente no vamos a poder terminar del problema que tenemos, por lo que tú planteabas antes, Aurelio. Y es que aquí aparentemente, o lo que uno percibe como ciudadano, es que nos falta ser más ciudadanos en el reclamo. Nos falta ser más país, o sea, individuos más identificados con el país antes que estar identificados con esa posición que a veces asumimos, que es el de gritar y devolvernos. Y ahora, fíjate, hay varias cosas que ahí se ponen de manifiesto, concretas, ¿no? La primera es la cooperación intersectorial de las cadenas de valor que llevan al consumidor los bienes y servicios. Eso es la cooperación, en vez de la búsqueda de rentas a base de que no, yo porque soy fabricante de esta cosa, yo tengo, no, porque yo soy agricultor, porque yo soy comerciante. Por cierto, que ahí hizo algo, tú mencionaste a Felipe Capozolo, él hizo un planteamiento muy interesante, un problema con los precios de la leche y que estaban llegando la leche muy cara a los consumidores, pero en la Asamblea Federal decían, pero nosotros no lo estamos persiguiendo. Y él inmediatamente inició una conversación
con los ganaderos y las panaderías donde la leche estaba cara, y el problema empezó a resolverse de excesivos cobros, ¿no?, por parte del último eslabón de la cadena. O sea que la cooperación intercadena es importante. Lo segundo es que lo más importante, y esto no es un eslogan, esto es la verdad, lo más importante que tienen las empresas son sus trabajadores. Sus trabajadores, desde gerente hasta el que arrima la carretilla, ¿no? Y ese valor hay que potenciarlo con buenas relaciones y con entrenamiento, porque tenemos un atraso tecnológico tan grande que nosotros tenemos que reentrenar a nuestros trabajadores para que puedan hacer que nuestras empresas sean competitivas, y tenemos que remunerarlos en estándares que no salgan corriendo para irse para otro país. Entonces, eso es una segunda cosa. Y la tercera es que las empresas hay que actualizarlas tecnológicamente. O sea, cuando se va a invertir, no puede ser una inversión de costo de oportunidad de los próximos 60 días, sino una inversión que mantenga valor en el largo plazo de la empresa y que la haga viable. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con más de La Otra Vía a través de Radio Caracas Radio. Por supuesto, agradeciendo a quienes se han venido comunicando con nosotros. Ligia, repítele por favor a nuestros oyentes cómo se pueden comunicar. A través de Twitter, la cuenta es @laotravía, y en YouTube, el canal de YouTube por internet de la estación es RCR750. Adelante, César. Hay una ruta muy complicada para enfrentar la economía. Nosotros preferimos mostrarle la otra vía. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si te provoca comer algo liviano y estás en Santa Mónica o en sus alrededores, acércate al restaurante El Carretón y pide las sabrosas y exquisitas empanadas que allí preparan, de carne, pollo o queso. Eso sí, acompáñalas con un refrescante jugo de frutas frescas de tu preferencia. Date el gusto en El Carretón, en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra. Restaurante El Carretón, sazón y tradición. La debilidad de nuestra economía es sorteada todos los días por personas con ideas creativas. Son emprendedores. Historias contadas por cuenta propia. La economía de carne y hueso. Comparta la suya también con Román Ibarra y Rolando Padilla. Por cuenta propia. La economía de carne y hueso. Todos los sábados, a partir de las 9 de la mañana, por RCR 750 AM. Una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana es La Otra Vía, por RCR Negocios 750 AM. Bien, nosotros nos vamos a los minutos finales de nuestro programa esta mañana y damos la oportunidad a Ligia, que tiene unos mensajes en este momento. Sí, a través de la cuenta de Twitter, el usuario de la cuenta Culturni dice: buen día, seguramente veremos en el Centro Comercial Maturín, donde había una tienda de electrodomésticos, pondrán una tienda de artesanías indígenas y de imágenes intergalácticas. Sí, obviamente es un comentario sarcástico. Pues. Sí, por supuesto. El usuario de la cuenta Soy Venezolano dice: la mafia es tal que los vendedores del metro deben pagar con sus productos, o sea, chucherías, tanto a operadores como a la Policía Nacional Bolivariana y otros policías. Es una verdadera pena, ¿no? Esto definitivamente tiene que ser revisado y sobre todo no justificado, porque es que uno se encuentra, Aurelio y amigos radioescuchan, dice, no, lo que pasa es que como tú no le puedes pagar mejores salarios a los empleados públicos, si tú tienes que dejar que la gente se las arregle. Eso es se las arregle, eso suena definitivamente repugnante, ¿no? Porque tú no puedes justificar que tú tengas al lado a un trabajador o a una persona que trabaje contigo y que te robe porque sencillamente necesita compensar su ingreso. Eso no puede ser. Es un razonamiento de que yo agarré el poder, yo depredé todos los márgenes de maniobra que tenía la sociedad venezolana, inclusive exporté el bono demográfico a través de la diáspora y empobrecí el país al punto que un trabajador público gana $5 diarios en estos momentos. $5 mensuales, imagínate tú, $5 diarios, $5 mensuales. Uh-huh. Y como lo empobrecí bastante, lo encogí en 2/3 partes. Para yo poder seguirlo encogiendo hasta que llegue a ser una 10ª parte de lo que fue, sí, hay que dejar que la gente robe. Eso es prácticamente lo que está diciendo. Imagínate tú qué filosofía de gobierno puede ser esa.
eso está condenado al fracaso, porque tú no vas a poder, eso es por lo menos lo que pensamos los empresarios, tú no vas a poder evitar, si después de 20 años todavía existen empresarios, tú no vas a, porque esto no es Cuba, la gente compara con Cuba y tal, bueno, Cuba dejaron de existir empresarios a los 20 meses de estar Fidel Castro en el poder, se acabó el empresariado y lleva 60 años chupando de quien lo quiera mantener, el gobierno comunista. Esto no, aquí están en los empresarios 20 años después. Ligia. Liana Uribe dice, los militares sí saben hacer las cosas bien, si no, váyanse al centro comercial del ICFA, ahí todo funciona, está limpio, ordenado, negocios surtidos y precios justos, lo ponen ellos lo pone la persona, Liana Uribe entre comillas, y dice, y nadie los persigue. Pero ¿por qué no? Pero Aurelio, ¿por qué no? Déjame contestar eso. Sí. Los militares sí saben despacharse y darse el vuelto, porque a la hora de tener que hacer algo, de gerenciar productividad, no saben nada, porque todos los que han pasado por Corpelec son militares. Todos los que han pasado últimamente por PDVSA y todavía están, son militares. Sí, sí. Todos los que han pasado por todas las industrias que ha agarrado el gobierno, Sidor, etcétera, etcétera, son militares. Y son los que las han destruido. Así que los militares, hacer cosas que tienen que ver con producir bienes y servicios, no saben. Ellos sabrán de guerra y de lo que logran cooptar de renta, gastárselo en un ambiente agradable. Pero de hacer las cosas bien, me perdonan, no creo que sepan mucho. David Alfonso dice, ¿para cuándo sería el rebote si el gobierno no se quiere ir? Bueno, para cuando se vaya el gobierno. Lo cierto es que en algún momento tiene que haber alguna respuesta. Nosotros no podemos decir que va a ser mañana o pasado mañana. Lo que sí es cierto, y Aurelio, y lo lleva a un terreno que nos quedan apenas 3-4 minutos del programa. Pero, ¿por qué razón, si los militares controlan tantas empresas, cuántas empresas dirigen los militares en este momento? ¿Por qué no se suman a estas mesas de diálogo, conversación, como que tú le llamas? De negociación. De negociación, y participan ya como representantes de un estamento determinante en la parte económica del país. Económica y política, decisión, no solamente económica y política. Exactamente. Creo que deberían estar Y allí, entonces a como lo mejor Gabriel dice. tienen la posibilidad de pegar un grito más alto que otro y evitar lo que nos está pasando, ¿no? Bueno, nosotros creo que tenemos que tener confianza en nuestros negociadores, que son los negociadores que están negociando por un retorno a la democracia y a la apertura de la economía y al rescate de la economía venezolana. Creo que tenemos que tener confianza, por lo menos darle un voto de confianza, quizás sería la palabra, a los noruegos que aparentemente tienen experiencia en estas cosas. Sí. Esto no es las negociaciones anteriores que terminaron mal porque quizás no había suficiente apoyo. Esto lo está apoyando no solo la Unión Europea y el Grupo de Lima y la OEA, e inclusive Estados Unidos y Rusia y China. Y a regañadientes Cuba. Quiere decir que esto es una negociación donde hay grandes presiones sobre todos los actores y yo no dudo que en algún momento entren en la conversación probablemente los militares como estamento militar. Esa es la historia de América Latina. Lamentablemente, gústenos o no, nuestros 200 años de república, los hombres a caballo y los estamentos militares tienen un poder extremadamente grande en cómo se dirimen las diferencias políticas en los países. Bueno, de hecho, Aurelio, no sé si Ligia tiene otro comentario, pero en Colombia hemos visto precisamente lo que ha significado la participación militar para justamente tratar de llegar a una pacificación, entre comillas. Decimos pacificación porque en los últimos meses, lamentablemente, pues, han dado de baja, como dicen los colombianos, a casi 200 individuos que vienen de la guerrilla que se sumaron al buen compromiso al que se llegó para justamente buscar la pacificación y dar la oportunidad de que hicieran carrera política. Pero, sin embargo, el esfuerzo hay que hacerlo. Ligia. No, bueno, creo que hay mucha gente interesada, por supuesto, en escuchar a Aurelio, pero hoy el micrófono de Aurelio no ha estado muy bueno. ¿Ah, sí? Sí, pues hemos tratado, ya se te ha acercado el micrófono, pero creo que el audio no ha sido el mejor hoy. Pero bueno, esperamos que para la próxima semana sea mejor el sonido. Sí, tenemos que buscar la manera de que nos escuchemos mejor todos, ¿no? Los que estamos acá y los que nos están oyendo desde afuera. Bueno, eso es válido para les agradecemos, por supuesto, sus comentarios, que estén pendientes del programa cada semana.
de sus excelentes comentarios, agradeciéndonos, por supuesto, que podamos hacer un diagnóstico cierto de la realidad y ofrezcamos pues soluciones a estos problemas. Y que le hagan seguimiento a lo que está pasando en el país para que entonces puedan sumarse a esta conversación que nosotros tratamos de hacerla con la mayor seriedad y el mayor equilibrio posible. Lo que pasa es que es muy difícil para uno vivir en Venezuela, estar pasando por el charco por lo que estamos pasando y no tender a veces a no ser tan equilibrados como quisiéramos hacerlo también de acá. Pero bueno, el esfuerzo lo hacemos y a ustedes se lo agradecemos también cuando se suman en sus comentarios que nos permiten justamente enriquecer esto. Tenemos la próxima semana pues el compromiso de salir al aire otra vez con un tema distinto, porque definitivamente el país nos trae todos los días un tema distinto. Ojalá que la conversación de Barbados se traduzca definitivamente en una respuesta mucho más alentadora que la que hoy está brindando el presidente de la República. Pero bueno, hay que darle valor. Y como dice Aurelio, que sus experiencias y su sabiduría nos las tomamos en este momento, y es que hay que tener confianza. Hay que tener confianza en que definitivamente quienes están allí en esas reuniones, pues no solamente están definitivamente dialogando, sino procurando una solución. Nos vamos hasta la próxima semana y a ustedes les agradecemos no solamente a su sintonía, sino que les decimos sigan con Radio Caracas Radio. RCR Negocios presentó La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana.